Bienvenidos a Versos Podcast y este es nuestro primer episodio grabando desde Casa Más Vida, Ibarra, Ecuador. Y para empezar este podcast tengo un invitado muy especial desde Guatemala, Profeta Erwin López. Bienvenido a este podcast, estoy muy feliz de compartir contigo el inicio de Cosas Grandes. Gracias, Pastor Oliver, por la invitación que me hace de estar aquí también en su 7º aniversario. ¿Verdad? Estoy muy contento y muy agradecido con usted, ¿verdad? Y la congregación por abrirme las puertas de poder estar aquí. Créanme que es una bendición y de ver los frutos de fe que ustedes tienen, de verdad que lo inspiran también a uno para regresar a Guatemala con esa fe y no quedarse pequeño, sino que saber que en Dios podemos crecer. Qué bueno. Y, Profeta, y quiero preguntarte, cuéntanos un poquito más de tu familia, felizmente casado, cuántos hijos tienes, un poquito de dónde está tu congregación. Cuéntanos un poquito del ministerio, de la familia y ministerio. Claro, Pastor, sí. Tenemos 28 años de casados con mi esposa, María Regina, ¿verdad? La conocí cuando éramos jovencitos, nos casamos muy jóvenes. Tenemos 4 hijas, mi hija mayor se llama Diana Gabriela, Yasmín, Jennifer y Allison, son mis 4 hijas, ¿verdad? Y actualmente estamos pastoreando una iglesia en Santa Rosa, Barberena, que se llama Comunidad Cristiana Nube. Ahorita vamos a cumplir 5 años de estar ahí, ¿verdad? Y ha sido un tiempo muy, muy lindo, ¿verdad? Ha sido un tiempo muy especial. La iglesia está a 1 hora de la ciudad de Guatemala, 1 hora y media más o menos, está la iglesia. Y ha sido un tiempo también muy, muy especial porque hemos visto la mano de Dios tanto en nuestra familia como ministerialmente también hablando cuando uno se ocupa del reino de Dios. Así es, próxima visita a Guatemala. Quiero tomar un cafecito, pero en Santa Rosa, Barberena. Esperamos compartir ese tiempito. Y ya nos conocemos un buen tiempito, unos 8 años aproximadamente, desde que entramos a cobertura de Casa de Dios. Y ha sido también un tiempo de recibir esa palabra que nos ha direccionado también nuestra vida. Y ha sido un tiempo muy, muy especial de pasar ya la prueba del tiempo. Ajá. De los amigos. Así funciona. Cuéntanos un poquito de cómo conociste a Cristo. ¿Cuándo nacieron de nuevo? ¿O cómo fue tu proceso de llegar a conocer al Señor? Bueno, conocer al Señor fue cuando tenía 22 años. Ya. Lamentablemente, pues yo caí desde niño le podría decir, caí en el alcoholismo. Ya. Y caí también en lo que es el tabaquismo y todo eso, ¿verdad? Entonces, conocí al Señor a los 22 años. Mi encuentro con el Señor fue algo muy sorprendente porque recuerdo que con mi esposa estábamos ya separados. Porque, como le digo, a pesar de que estaba un poco joven en ese tiempo, con mis 22 años, yo venía desde mi niñez, desde mis 13 años, ya lidiando con este problema del alcoholismo. Pero cuando me caso con mi esposa crece más el problema porque llega un momento en que yo ya no tomo solo un fin de semana, sino que ya paso lapsos días, una semana. Lo más que llegaba tomando eran 15 días. Entonces, conozco al Señor cuando mi esposa me dice, mira, yo me voy a ir. Efectivamente agarró a mis hijas que estaban pequeñas, solo teníamos las 3, ¿verdad? Entonces mi esposa se va, yo me quedo solo ahí. Y recuerdo yo que estando yo solito, cabal como en una habitación como ver este lugar, estaba yo ahí y cuando yo tomaba, pues me gustaba escuchar mucho música, ¿verdad? Secular, entonces dije, voy a poner la radio. Y cabalmente estaba en un sillón así como estoy aquí ahorita y la radio la tenía así enfrente. Y tenía las botellas de licor, cerveza enfrente. Y vine yo y prendí la radio. Cuando prendo la radio, pues la música era romántica, le podría decir yo. Pensé que era secular. Mi sorpresa es que empieza a hablar de Jesús. Y dije, ¿quién puso estas alabanzas? Decía yo, porque mi abuela era cristiana, entonces ella ponía alabanzas. ¿Quién puso estas alabanzas? Vine yo cuando quise intentar cambiar la radio, no pude. Porque me agarró como que se me paralizó el cuerpo y empecé a sentir como que se me adormecía toda la mitad de mi cuerpo. Esta mitad para acá se me empezaba a dormir. Pero ya el doctor ya me había dicho que si yo seguía tomando, iba a tener problemas de parálisis, porque era mucho mi alcoholismo. Era una consecuencia a tanta bebida. Tanta bebida. Y ya estaba en delirios, yo ya miraba cosas, ya escuchaba cosas de tanto alcoholismo. Entonces, cuando a mí me sucede eso, yo pensé que eso me estaba pasando. Pensé en el momento que eso era. Y que si ya no pude cambiar, sino que como que caigo a tierra, ¿verdad? Y cuando yo caigo a tierra, sale un pastor que se llamaba Rafael Rodríguez. Nunca se me ha olvidado porque creo que fue el pastor que me llevó a Cristo.
Y a través de la radio. A través de la radio. Entonces dicen, en este momento vamos a presentar al pastor Rafael Rodríguez de Radio Luz, Guatemala, una emisora que había en ese tiempo muy famosa y reconocida. Y sale este pastor y como que alguien le hubiera contado mi vida, pero así literal. Le empieza a decir, tu esposa ya te dejó, tus hijas, estás en un problema de alcoholismo, el Señor me muestra. Y yo quisiera invitarte a que pusieras la mano en la radio y Dios ahí te va a tocar, porque Dios puede romper barreras, fronteras, culturas. Y vine yo y puse literalmente la mano en la radio. Pero cuando puse la mano en la radio, me dio miedo, porque yo sentí como que cayó un fuego en mi cabeza. Ya. Y como yo me recordaba lo que el doctor me había dicho, que si yo seguía tomando iba a tener consecuencias en mi salud. Entonces yo pensé que me estaba dando un derrame. Y yo solo sentí que descendió un fuego en mi cabeza y se recorrió todo el cuerpo. Y empecé a vomitar. Pero cuando le digo a vomitar es vomitar. O sea, yo nunca había vomitado tanto en mi vida como ese día. Y vomité. Y cuando termina él de orar, yo puse la mano en la radio, dice él, eres salvo. Y eres salvo para un propósito. Y pues en el momento yo no le entendí, ¿verdad? Yo me senté. Pero para yo poder estar bien, yo necesitaba por lo menos tener suero, que me inyectaran suero. Porque como le digo, yo ya tenía delirios, yo ya miraba sombras, escuchaba, miraba cosas. Entonces, yo de 15 días de tomar, yo literalmente quedaba temblando. O sea, y quedaba muy mal. Entonces yo sí necesitaba suero. La sorpresa es que cuando yo me levanto del suelo y he terminado de vomitar, literalmente yo no estoy temblando. Y en Guatemala decimos goma al malestar que da el licor. Uh-huh. Entonces, cuando yo me quedo así, me doy cuenta que no tengo ningún síntoma de goma, o sea, por las consecuencias del alcohol. Mi cuerpo está bien, no tengo dolor de cabeza, no me duele nada, mis manos no me tiemblan, porque yo literalmente quedaba así todo el cuerpo, y el cuerpo me brincaba. Entonces yo me doy cuenta que el cuerpo está normal, no me brinca la piel, ni las manos, nada. Entonces digo, ¿y esto qué pasó? Entonces yo recuerdo que como estaba solito, porque se había ido mi esposa y mis hijas, yo recuerdo que vine y me agarró por hacer limpieza. ¿Ah, sí? Sí. Me agarró como que con ánimo en ese momento. O sea, lo primero que hice es que me bañé. Me cepillé, me rasuré. Eso fue lo primero que hice. O sea, como un nuevo nacimiento, literal. Pues sí, yo me extrañé porque eso fue lo que hice. O sea, y luego que me rasuré, me bañé, me cambié, empecé a limpiar la casa. Empecé a agarrar las cajetillas de cigarro, empecé a agarrar las botellas de licor, cerveza. Y en nuestra casa antes teníamos un agujero donde depositábamos toda la basura y luego pues la quemábamos, ¿verdad? Porque no era así como ahora que pues pasa el camión de la basura, sino que antes nosotros mismos teníamos que solucionar ese problema. Entonces teníamos un agujero. Y recuerdo yo que vine yo y empecé a tirar las botellas de licor, de cigarro, botellas llenas, pero llenas de licor, porque yo mantenía mucho alcohol en la casa. Porque yo ya no era un alcohólico que salía a compartir. Yo ya me quedaba en mi casa. Yo pasaba hasta 12, 15 días tomando en mi propia casa. O sea, yo solo me levantaba, tomaba y me quedaba dormido otra vez. Entonces empecé a tirar las botellas en el agujero. Y en eso recuerdo yo que mi abuela llegó mi abuela, que yo a mi abuela le decía mamá. Entonces llegó mi abuela y me llegó a ver y me dijo, ¿qué está pasando? Pues fíjese, mamá, le dijo que en la radio salió un predicador así, le dije, y me dijo que pusiera la mano ahí y viera, mamá, que yo me siento bien. Y me dio por hacerle la limpieza, porque mi mamá pensó que me estaba volviendo loco, porque como estaba tirando todas las botellas, ¡pac!, tronaba todo eso ahí, y luego le prendí fuego. Y llegó mi mamá y le conté eso, y me dijo, mijo, consumado es, me dijo. Ajá. Dios te hizo libre, me dijo. Dios escuchó mi oración. Y desde esa vez, hasta ahorita que ya tengo 46 años, no volví a tomar. Wow. Sí. Pues se puede decir que fue una revelación, fue algo interno, digamos, del espíritu, que te impulsó a tomar esa decisión en ese momento. Pues prácticamente fue un impulso. Sí, porque me agarró por hacer limpieza. Como le digo, lo primero que hice fue bañarme, después limpié, pero cuando le digo limpié fue sacar toda
las botellas de alcohol, cigarros, todo lo que tenía ahí, y lo fui a quemar. ¿Y luego de eso hubo un proceso de discipulado o el hecho de congregarse en alguna iglesia fue en algún momento, en algún tiempo, algún amigo, alguna invitación para ir a alguna iglesia? En el momento no tenía ninguna como que acercamiento a alguna iglesia, porque prácticamente que, pues sí tenía amigos que me invitaban, mi abuela en especial que me quería llevar a la iglesia, pero en realidad no tenía ninguna invitación en el momento. Entonces yo lo que hice es que seguí escuchando al pastor Rafael Rodríguez. Ya. Y Radio Luz en ese momento se convierte como mi iglesia, Ya. porque no dejo de escuchar la emisora y sigo yo escuchando las prédicas. Luego más adelante pues me voy incorporando ya a una iglesia, ¿verdad? Y la iglesia pues era en ese momento era Casa de Dios Pinula. Ya. Ahí empiezo yo a llegar ahí. El templo anterior a Fray Janes. Ajá, el templo anterior a Fray Janes. Del pastor Cash. Ajá. Ya. Ya me empiezo a congregar ahí, ¿verdad? Recuerdo yo que llegué con un pastor en ese momento y porque yo tenía sueños soñaba sueños muy extraños, feos, de hombres gigantescos. Ya. Ajá, como de, ¿qué le digo? 2,5 metros, porque yo los miraba para arriba. Y ¿Pero llegaban. eran sueños o eran visiones? No, bueno, eran sueños. Ya, porque era dormido, digamos. Sí, era dormido y llegaban en el sueño y me incitaban como a tomar. Entonces, incluso el último sueño que tuve, y ahí fue cuando yo busqué ayuda, fue cuando yo estaba como en un camerino, le hicimos en Guatemala, donde guardaba el trabajador, el obrero guarda sus pertenencias, su locker. Okay. Entonces teníamos ahí, entonces yo me sueño en ese camerino, que estoy guardando mi ropa, y de repente entra un mesero en el sueño. En el camerino entra un mesero, pero bien vestido, pero cuando le digo vestido es bien vestido y bien planchado, o sea, una elegancia del mesero, con una que le colgaba aquí una, ¿cómo le llaman? Una servilleta. Una servilleta y una bandeja. Y una llevaba una bandeja y una botella, y se acercó a mí y me dijo, mira, ¿de qué rato te ando buscando? Así le dije, ¿usted quién es? Fíjate, me dijo, de que te quiero enseñar que esta botella, me dijo, y la agarró así, me la enseñó. Ningún rey la ha probado. Ningún rey, ningún príncipe, ni ningún presidente ha probado esto, me dijo. Y sos el afortunado, me dijo. Y quiero que y la destapó y la sirvió en la copa y me la dio. Entonces, dale. Yo le dije, ¿tiene alcohol? Claro, me dijo. Como te digo, esto no lo ha probado ningún rey, ningún príncipe, ningún presidente. Le dije, pero viera, yo así le dije, viera, señor, le dije que me va a disculpar, pero viera que yo estoy en mi proceso ahorita que no puedo beber alcohol. No, es que como te lo repito, sos el afortunado porque no lo ha bebido ningún príncipe, y me lo empieza a decir otra vez. Yo le digo, no, viera que ahí sí le voy a quedar mal, no le voy a poder tomar la copa, le dije. Y de tanto que me insistió que llegó un momento que se enojó. Y cuando se enojó se volvió como de 2,5 metros. Y me agarró de aquí. Y me levantó con una mano como que era papel. Así. Y me agarró así. Como que fuera película. Y me tiró. Y cuando yo vi venía encima de mí, yo salí corriendo. De repente en el sueño aparezco en un montón de carros viejos. Y el hombre venía detrás de mí. De repente vine yo y entré como a un lugar muy, muy feo. Solitario, oscuro, sucio, desordenado. Y digo yo, en esta habitación me voy a meter. Cuando yo abro la habitación, escuché una voz que dice, mientras uno lee en la Biblia, Satanás tiene relaciones sexuales con su madre. Cuando dijo así, desperté. Y ahí es cuando busqué la ayuda de un pastor ahí que orara por mí. Y viene él, oró por mí, y luego me conectó con una persona para que me llevaran a un encuentro. Ah, ya. Ajá. Y así es como inicio tu proceso mi ya proceso formal, digamos, de discipulado dentro de lo que es una iglesia, una congregación. Dentro de lo que es una iglesia, ajá. Ya. Ahora, yo tengo una pregunta. Respecto al don profético, porque siempre existe como que esa curiosidad, ¿no? Porque hablamos de pastores principalmente, que es los que prácticamente presidimos una iglesia, pero cuando se escucha profeta siempre hay un término como ese misticismo, ¿no? Esa curiosidad, ¿cómo supo que es profeta? ¿Cómo inició? Porque sabemos que es un don la profecía también y también es un ministerio. Ajá. Pero ¿cómo inició eso? ¿Cómo fue? ¿De qué manera empezó todo? Bueno,
Luego me voy a mi encuentro. En mi encuentro, pues, luego me asignan con una persona que conocí en el encuentro, que se llamaba Juan José Arenales. Ya. Entonces Juan José Arenales, cuando termina el encuentro, me dice, mira, te vamos a estar llamando para que puedas asistir a nuestro grupo que está en Carretera El Salvador. No lo conocía yo, y le dije que estaba bien. Y efectivamente me llamaron, me llaman y empiezo yo a asistir a este grupo donde él estaba. Entonces empecé a asistir, cuando de repente, pues ya con el tiempo, ¿qué le digo? Como unos 6, 7 meses. Me recuerdo yo que Juan José Arenales, Dios lo usaba mucho en la profecía. Lo usaba en la profecía, lo usaba cuando oraba, ministraba a personas, pues miraba yo que Dios lo usaba mucho en ese momento. Aunque yo venía de ser alguien que no tenía ningún conocimiento de todo esto. Porque eras nuevo. Porque era nuevo en todo esto. Entonces, para mí, eso también era un poco contradictorio, porque hacía una pequeña pausa. Fíjese de que lo que le estoy contando, mi abuela tenía un hijo, era su único hijo, y tenía 4 mujeres, pero él era su único hijo varón. Entonces, mi abuela, el problema es que su hijo, o sea, mi tío, tenía problemas de alcoholismo muy fuertes, pero fuertes. O sea que sí, abandonado totalmente en el alcohol, abandonado. Pasaban días que trabajaba y días que se abandonaba, pero abandonar. Entonces mi abuela empezó a visitar muchos centros, le dicen en Guatemala, por no decirle brujos, ¿verdad? Ya. Que aparentemente era gente que le hacía el bien. Que le iba a ayudar a liberarse, digamos. A liberarse del alcoholismo, todo eso. Entonces mi mamá tampoco en ese tiempo era, yo le estoy hablando como cuando yo tenía 9 años, 10 años más o menos. Entonces mi abuela venía y asistía, buscaba a estas personas para que le pudieran ayudar con mi tío. Entonces en ese lapso, en ese tiempo, mi abuela conoció a una mujer que se la recomendaron y la visitó, solo que esta mujer era ciega, o sea, se le miraban los ojos literalmente blancos, ¿verdad? Y la llevaban y todo. Y mi mamá la empezó a frecuentar. Y yo recuerdo que la primera vez que llegamos a ver, mi mamá llegó a verla, porque yo era muy unido a mi abuela, que le llamaba mamá, abuela. Entonces, mi abuela la empezó a visitar y yo era muy cercano a ella. Entonces, mi abuela siempre me llevaba. Y yo siempre andaba, donde quiera que ella iba, casi yo estaba ahí. Y te llevó también a visitarla. Ajá. Entonces, yo entraba a las sesiones que le llaman. Pero cuando esta mujer la llevaban, yo, como me di cuenta, no tenía lo negrito del ojo. Pero cuando se ponía enfrente de mi mamá, literalmente le aparecía. Y eso, imagínense, ya tenía como 10, 11 años. Para mí era sorprendente. Y le empezaba a decir cosas a mi mamá. Y mi mamá nunca había platicado. Entonces a mí eso como que yo ya lo conocía. Entonces cuando yo miro a Juan José Arenales que profetiza. Era tu líder prácticamente de un grupo. Sí, era mi líder de grupo. Cuando yo miro que Juan José Arenales profetiza, eso me causa como cierta impresión, porque eso ya lo he visto yo. Lo has visto, pero del lado malo. Del lado malo. Del lado de espiritistas. Ajá, entonces yo digo, aquí también le adivinan a uno, dije yo. Ese fue mi pensamiento. Aquí también le adivinan a uno, dije yo. Entonces, eso de hablar en lenguas, también yo ya lo había escuchado desde mi niñez, pero del lado malo. Porque yo miraba cuando esta mujer hablaba en lenguas, o sea, le cambiaba el hablado, le cambiaba el semblante, le cambiaba todo. O sea, yo era testigo de eso. Entonces, cuando yo miraba que Juan José Arenales o otros líderes llegaban y hablaban en lenguas y profetizaban, decía yo, aquí también lo hacen. O sea, es lo mismo, decía yo, me ponía a pensar, ¿va? Porque como también no venía de una familia cristiana, venía de un hogar disfuncional, entonces no tenía mucho conocimiento ni de Dios, mucho menos de profecías y de lenguas. Entonces cuando yo lo empiezo a ver, digo, aquí es lo mismo. Y de repente un día, Juan José Arenales pasó conmigo y me oró y me dio una palabra. Pero esa palabra nadie la podía saber, o sea, era algo muy era íntimo, un código. Ya. Era un código en mi vida. Ya. Nadie podía saber eso. Eso solo fue algo personal y Dios que lo sabía. Y la persona que lo sabía ya no existía. Entonces,
Nadie podía saberlo. Entonces cuando me lo dijo así, me quedé impresionado. ¿Qué dijiste en tu mente? ¿Pensaste, fue Dios? Sí, fue Dios. O sea, no dije fue Dios. Solo dije yo, es que esto no lo puede saber nadie. ¿Y cómo lo sabe? Eso fue mi... Entonces... Pero ahí empezó como una curiosidad. Me dio curiosidad. Y yo dije, yo quiero lo que tiene ese hombre. Entonces yo empecé como a hacer más, a buscar a Juanjo. Empecé más a platicar con él. Y así, porque yo, aparte que le tomé mucho cariño, porque creo que fue como una figura paternal en mi vida en su momento. Ajá. Entonces, aparte que le tomé cariño, me gustó eso porque yo dije, es que eso nadie lo sabía. O sea, y después de eso, pues yo empecé a hacer como que me le acerqué más, buscaba más platicar con él, a dialogar con él, a tener ciertas ahí cruces con él. Como tener un acercamiento, como en convertirte en un discípulo. Un discípulo de él, algo así. Y recuerdo yo que un sábado, porque los grupos los hacían los sábados a las 4 de la tarde más o menos. Perdón, a las 4 empezaba la academia. Luego, después de la academia, venía el grupo. Pero un sábado en esos viene Juanjo y me dice el Señor que lo que tengo, te doy. O sea, hubo una impartición ahí. Puede ser que eso fue una impartición. Aunque yo no tenía mucho conocimiento de la profecía, no tenía mucho conocimiento de profetas ni nada de eso. Ni conocimiento bíblico, teológico. Nada de eso. Entonces yo solo recuerdo que dijo, lo que tengo, te doy. Y así quedó. Pero luego después de eso, ya me gradué de la academia, ya me envían a San José Pinula, que es donde yo residía en ese momento. Entonces me envían y voy al grupo. Pero yo no lo hacía con el hecho de profetizar, sino que yo lo tenía como, voy a orar. Y la gente me decía, mira lo que oraste, fíjate que solo yo y Dios lo sabíamos. Pero yo no lo tomaba como profetizar, sino que era como que hacer una oración. Para ti era como voy a orar por esta persona que necesita, pero ellos se daban cuenta dentro de su conocimiento y su realidad que era algo que era muy íntimo, que solamente Dios lo sabía. Muy íntimo, entonces eso me causó mucho, me empezó a causar como cierta, de verdad les decía así, y mira, eso nadie lo sabía, y cuando estabas orando me lo dijiste. Y así fue poco a poco, hasta cuando un día domingo me recuerdo yo que vino el pastor Aquiles Azar, llegó a la iglesia y estaba predicando acerca de la pesca milagrosa. Nunca se me ha olvidado esa prédica, nunca se me olvidó. Y llegó el pastor Aquiles Azar y llamó al frente y dijo, ¿quieres oír la voz de Dios más fuerte en tu vida? Así como la oyó Pedro, y obedeció. Ven para acá. Y yo recuerdo que pasé. Bueno, que era mucha gente, no tuve la oportunidad de pasar tan cerquita, pero llegué lo más cerca que pude. Y recuerdo que el pastor Aquiles Azar declaró esa palabra. Pues en ese tiempo yo no tenía vehículo y terminó el servicio. Me salí a esperar bus y fuera del bus literalmente oí una voz casi audible. Yo sentí que alguien estaba detrás de mí y me dijo, el primer bus que viene muy lleno, te vas a ir en el segundo. Yo volteé a ver así y dije, ¿será que alguien me habló? Y que si cuando vino el primer bus, sí venía muy lleno, de verdad, venía muy lleno. Y el segundo bus venía vacío, literal así como lo había escuchado. Y me subí al segundo bus y me senté. Cuando estaba sentado, escuché una voz que me dijo, te vas a bajar en el parque de San José Pinula. Pero yo no tenía nada que ir a hacer a San José Pinula, porque yo me quedaba 3 kilómetros antes. Y volteé a ver, ¿y qué hubiera sido a San José Pinula, al parque? Bueno, pero escuché una voz que dijo que el primero, el segundo. Yo fui a San José Pinula, dije, y me fui. Y me bajé en el parque. ¿Fuiste obediente? Sí, me dejé guiar por la voz. Y llegué al parque. En el parque me dice, vas a ir a tal lugar. La persona no está, pero en 10 minutos llega, lo esperas. Y yo volteé a ver así. Bueno, dije yo, voy a seguir. Y seguí. Y llegué a la persona que me habían dicho, llegué y le toqué. Y no estaba.
Y vi el reloj y dije, bueno, 10 minutos voy a esperar. Y cabal a los 10 minutos apareció. Y la orden era hablarle de Jesús. Y le hablé, oré, lo ministré en lo que podía, ¿va? Porque no tenía mucha experiencia en ese momento. ¿Pero era conocido o no? Sí, era un amigo mío de escuela. Ya. Ajá. Luego salí de ahí y me fui así, más que alegre, me fui más como preocupado. Porque dije yo, todo fue así. Preocupado porque no tenía alguien que me explicara si realmente era de Dios, porque siempre va a venir la duda. O sea, cuando uno inicia en esto siempre va a haber mucha duda. Entonces, luego cuando me fui me dice, escuché otra vez la voz y me dijo, ahora te vas a ir 5 cuadras, decimos en Guatemala, y vas a cruzar al lado, cuando llegues a 5 cuadras, cruzas a la derecha. Ahí va a haber un hombre drogadicto. Orás por él. Y efectivamente así fue. Eso fue lo más cerca que he oído así, casi que audible la voz de Dios. Lo más cerca. Pero es bastante loco. En su momento, sí. Sí, en su momento bastante loco hacer caso a esa voz que había. Pero yo creo que también ahí es donde Dios se manifiesta precisamente en la obediencia, ¿no? Cuando tenemos esa impresión, pero en ese caso fue más que una impresión, fue algo real lo que viviste. Ahora, luego de eso, ¿hubieron líderes que fueron confirmando? ¿Hubieron personas, aparte de la gente por quien orabas, según tú, solamente orabas, pero realmente ya estabas profetizando, solo que no lo sabías? Pero luego de eso, profeta, ¿en qué momento hubo una confirmación mayor sobre el ministerio profético? Yo creo que tuve un sueño antes de que como que para validarme en todo eso, ¿verdad? Tuve un sueño. En ese sueño recuerdo yo que en el sueño aparecí en la tercera fila. Pero cuando yo volteé, cuando yo vi para arriba, yo vi que el techo era de cristal y se podía ver todo. Dije yo, ¿qué? Entonces yo empecé a ver, dije yo, qué rara esta iglesia, dije yo. Y empecé a observar la iglesia, que el techo era de cristal. Y observé. Y cuando volteé a ver, ¡sí! Era un mar de gente. O sea, dije, puchica, dije, ¿y dónde estoy? En el sueño me sorprendí. ¿Y dónde estoy cuando yo volteé a ver? Voy viendo, pero, ¿qué le digo? Multitudes de gente. Y estoy yo así, y me digo, ¿y dónde estoy? Y de repente apareció un hombre, todo de blanco, pero todo de blanco. Y me recuerdo yo que cargaba un anillo y un reloj. Y las bolsitas estas eran como doradas, pero solo la orilla. Y apareció el hombre. Y yo, ¿y este señor quién será? Y empezó y se puso en el púlpito. Yo nunca había visto yo este predicador. Y dijo él, y empieza a decir él, ¿quiénes son los que hacen que el reino de los cielos venga a la tierra? Les hago una pregunta, dijo él. ¿Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas o los maestros? ¿Quién cree ustedes que es el que hace que el reino de Dios descienda a la tierra? Y el hombre se empezó a caminar. Y esa era la pregunta y nadie le podíamos responder. De repente, en la primera fila, como yo estaba en la tercera, en la primera fila, había un hombre que no tenía pierna y estaba ahí porque yo lo vi en el sueño. Y vino y le tocó la pierna. Pero cuando le tocó la pierna, le creció la pierna. O sea, le creció el pie, o sea, le salió. Y el hombre empezó a saltar y a saltar de alegría. Y todos nos quedamos así. Pero se hizo un ruido, o sea, aplaudiendo, dándole gloria a Dios. Yo va de ver ahí. Y en ese sueño yo recuerdo que también, después que nosotros sorprendidos por eso, pero él no se sorprendió. Es que yo les hice una pregunta, dijo. ¿Quién hace que el reino de los cielos venga a la tierra? Y todos sorprendidos, pero él seguía con la misma pregunta. De repente apareció una mujer, así de atrás. Señor, le dice,
traje a mi hijo en una foto, le dijo. Y mi hijo está perdido en las drogas. Y dicen que cuando tú oras, dice que hay liberación. Yo quiero que tú ores. Pero no le puso atención. Y dijo, les estoy haciendo una pregunta. ¿Quién hace que el reino de los cielos descienda? Es el profeta. Y volvió a mencionar los 5 ministerios. Y la señora lo interrumpe. Señor, le dice, te presento la foto de mi hijo. Y quiero que tengas misericordia de él, le dice en el sueño. Entonces él se le queda viendo. Y le dice, ¿y qué quieres que haga? Le dice, así como un poco, yo lo vi un poco enojado. Como enojado. Sí. ¿Y qué quieres que haga? Le dijo. Es que dicen que cuando tú oras hay liberaciones. Y le dice, yo no voy a orar por él, tú vas a orar por él, le dijo. Y lo que tú le digas a la foto, así va a ser ahorita, le dijo. Y la mujer empezó a orar por su hijo. Y empezó a declarar que no iba a haber, que estaba libre del alcoholismo. En eso estaba ahí, cuando apareció una mujer de blanco, pero de blanco, con vestido blanco, desde aquí, así. Y yo me quedo viendo a la mujer, porque entra con una jarra, entra con una jarra y lleva una copa. Y entró así, y se acercó a él, y le sirvió, y él tomó. Y se bajó otra vez como a interactuar con la audiencia o la gente. Y les dice, y se me quedó viendo. Y se me quedó viendo. Y me dice, y me llama. Entonces vine yo y me paré. Pero yo me sentí muy emocionado. Porque dije, este hombre importante me está llamando. Y me llamó. Pero fue no sé cómo describirle esa emoción en el sueño, porque de lo que estaba pasando ahí me emocioné mucho, ¿verdad? Y todo lo que estaba sucediendo, y todo lo que hablaba, y que me haya llamado fue algo fantástico para mí. Y yo me levanté y me le acerqué, pero no lo habló a todo el mundo, a todos los que estaban ahí, sino que me hizo así y me habló al oído. Y me dice, ¿quién es la que me sirvió? Entonces, como él me habló en el oído, yo le digo así también. Y me puso al oído. No sé. Y me dice, y se acerca y me dice al oído. Estamos así platicando. ¿No sabes quién es? No. Y me dice, es Katherine Kuhlman. Entonces yo le digo, y le vuelvo a hablar, pero ella ya murió. ¿Y desde cuándo mis hijos mueren? Me dijo. Y en serio, le digo, sí, estábamos en eso. Cuando entró una mujer, yo le diré que era como del África. Y entró con un ataúd. Y le dice, Señor, mira, le dice, mi esposo ha muerto, tiene 4 días de haber muerto, le dice. Pero dicen que tú resucitas. Y él se podría decir como que la ignoró, porque eso fue lo que yo vi. Y se le quedó viendo y no le puso atención. Y dijo, nadie me ha respondido a la pregunta que hice, dijo. Y eso no me gusta, dijo, que no me han respondido. Entonces él viene, pero en el mismo sueño así de repente, se le acercaron 3 hombres aquí, pero yo vi que eran más altos que él. Le diré que eran como de 2 metros. Y él yo me puse, cuando me paró de la silla, me dijo que me acercara, yo vi que él era un poquito más alto que mi persona. Entonces yo calculo que medía como un 80. Pero las personas que le llegaron eran como de 3 metros. Y se lo llevaron. Entonces vinieron y se le pusieron 3 aquí. Se puede decir, como y lo rodearon y se lo llevaron. Cuando ya iba a abrir como una puerta para irse, la mujer le gritó y le dijo, pero yo no vine por gusto, le dijo, y hice un gran viaje, le dijo,
y traigo a mi marido que tiene 4 días de muerto, le digo. No puede ser que yo le capté como que ella da a entender como que su fe estaba siendo ignorada. Cuando la mujer le dice, no te vayas, porque dicen que tú eres poderoso. Y se detuvo. Y le dijo, y le hace así, ¿y qué quieres que haga? Le dijo, que lo resucites. Yo no lo voy a resucitar, le dijo. Tú le vas a hablar. Y vas a declarar mi palabra sobre él, le dijo. Y lo que tú declares va a pasar. Y viene ella y le empezó a hablar y le dice, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te vas. Y mi marido resucita. Y no se paró el hombre, ¿ves? Y se volvió de loco en el sueño. Ese sueño nunca lo he olvidado porque fue como uno de los sueños recién convertidos que yo tuve. Y el hombre se paró y se descompuso el lugar porque la gente gritaba, saltaba. Y a la mujer que le dijo mi hijo, la señaló y le dijo, está hecho, lo que dijiste está hecho, porque aquí está hecho, le dijo. La evidencia está que lo que tú declaraste sobre tu hijo está hecho, le dijo. Ah, y por cierto, dice, les voy a contestar yo la pregunta. Los únicos que pueden hacer que el reino de los cielos descienda no es el profeta, no es el pastor, ni el apóstol, ni el maestro, ni el evangelista, es el hijo. Los que son hijos traen el reino a la tierra. Y ahí desperté. Y después de eso, a su pregunta, yo sentí que me activé más fuerte después de eso. Hubo una activación ahí en los dones, una activación, un fluir mayor. Y yo tengo una pregunta, porque esa siempre es algo que yo quiero preguntarle cuando me encuentre con un profeta. Y esa pregunta es, ¿ha habido algún momento de dar una palabra en la cual te has tenido que detener? Sí. Porque de pronto es muy fuerte, muy dura, o porque de pronto puede ser muy privada, muy confidencial o algo. ¿Que te has detenido alguna vez? Sí, no una, sino que varias veces, creo yo. Creo que es, más que dar una palabra, creo que es un discernimiento que el Espíritu Santo le da a uno, ¿verdad? Porque uno puede discernir cuando uno está platicando con ciertas personas o con alguna persona, un matrimonio, un amigo, ¿verdad? Entonces viene como un cierto discernimiento y al mismo tiempo como una radiografía, ¿verdad? De lo que pueda estar pasando en el momento. Entonces, hay lugares que sí he llegado, nada más he orado, pero no he declarado, no he dicho lo que el Señor me ha mostrado, por respeto, porque puede hacer que ese hogar se pueda dividir, ¿verdad? O puedan haber problemas entre papá e hijo, ¿verdad? Entonces, es un poco, hay que tener mucha sabiduría en esto. Al principio uno falla mucho en esto porque uno por la emoción de que miren que Dios lo está usando, entonces como que no tiene esa ética. Y uno solo dispara. Lo único que en este ministerio, si uno se dedica solo a disparar, puede derrumbar matrimonios, claro, padres, hijos. Entonces, no se trata solo de disparar, sino que también tener la sabiduría de saber decir las cosas. Pero yo creo que eso ya se alcanza con el tiempo y también que una persona lo vaya instruyendo en este caminar a uno. Muy bien, profeta, excelente. Qué bueno conocer un poquito más de tus inicios también y de cómo Dios ha ido respaldando el ministerio, porque yo pienso que Dios es el que respalda el llamado también, el don y el ministerio. Y yo quiero hacerte unas preguntitas ya un poquito para ir terminando lo que es el podcast. Voy a decir yo una palabra y lo primero que se te venga a la mente cuando yo diga esa palabra. Vamos a hacer un poquito de ese jueguito, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo nos va. Ya, bueno. Primera palabra, Guatemala. Bueno, Guatemala es la eterna primavera, ¿verdad? Es un país muy lindo, hermoso, ¿verdad? Aparte que es mi país, ¿verdad? Entonces, para mí Guatemala es un país acogedor. Un país también donde el enemigo lo ha tocado mucho porque viene un gran avivamiento para Guatemala. Muy bien. Otra palabrita, café. Café, el Chapín no puede vivir sin café. Ah, sí. El Chapín tiene que tener fe y café. Si no, no está dentro del reino de los cielos. Otra palabrita, matrimonio. Matrimonio creo que es algo muy lindo que Dios dejó, ¿verdad? Donde las familias se pueden, ahí sí que crecer, ¿verdad? Se casa uno, vienen los hijos, generaciones, aparte que es parte fundamental de la sociedad. Muy bien.
Casa de Dios Pinula. Bueno, Casa de Dios Pinula para mí es algo fantástico. O sea, no tiene palabras ni cómo describirlo, porque yo vengo de un contexto no cristiano. Entonces, Casa de Dios Pinula se vieron cosas maravillosas, ¿verdad? Únicas, que llevaré en mi corazón muy guardadas. Última palabra. Ecuador. Ecuador ha sido la nación que me ha bendecido y que ha como validado mi llamado también, porque ahí sí que se cumple lo que dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces he sido más acobijado aquí que en mi propio país. Bueno, profeta, pues muchísimas gracias por este tiempito en nuestro 7º aniversario que nos has acompañado, nos estás acompañando, pues estamos iniciando recién estos 4 días que vamos a estar aquí en Ibarra, Ecuador, compartiendo contigo. Realmente para mí un honor que nos estés visitando acá y poder compartir los logros de lo que Dios ha hecho también con nuestras vidas y pues estos desafíos de fe, como comentábamos, la iglesia es una aventura. Hacer iglesia siempre es una aventura. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y pues por visitarnos y compartir también este tiempo. Realmente muy agradecidos y esperamos pues seguir compartiendo un poquito más este inicio de este podcast que estamos armando con todo el cariño también por todas las personas que nos ven. Y quería pues bendecir tu vida y darte gracias y pues pedirle al Señor que sigas siendo ese siervo humilde que te dejas utilizar por Dios y que pues sigas creciendo en tu llamado en el ministerio y en los sueños que Dios ha puesto también para tu vida ahí en Santa Rosa de Barberena y donde quiera que vayas. Y no me queda más que bendecir tu vida, tu familia y pues caminamos por mucho tiempo más hasta donde el Señor, hasta cuando Dios nos llame realmente, que es realmente el llamado. Sí. Y aún más allá como aprendimos hoy. Muchas gracias, profeta, por este tiempo y pues un privilegio compartir contigo. Gracias, pastor, por la invitación y por estos 7 años, ¿verdad? Muchas gracias y que sean otros 7 años más de victoria ahí. Amén. Y gracias por la invitación a todos ustedes.